Infolive TV llegó hasta aquí, hasta la frontera entre la Franja de Gaza e Israel. Aquí atrás nuestro vemos la Franja de Gaza. Llegamos hasta aquí para ver qué sucede en el paso fronterizo de Karni, un punto caliente, un punto crítico. La crisis social que estalló en la Franja de Gaza capta la atención de la prensa internacional. Esta surge como producto del boicot económico impuesto al gobierno de Hamás recién asumido en la autoridad palestina y la suspensión de la ayuda de Occidente. Un elemento que se agrega a la cuestión es el cierre de los pasos fronterizos entre Gaza e Israel como resultado de la violencia terrorista que no cesa. Un año después del plan de desconexión y a 4 meses de la victoria de Hamás en los comicios palestinos, el área del desierto del Negev, lindante con la Franja de Gaza, continúa siendo noticia para desgracia de sus habitantes. El disparo de misiles Qassam desde la porción de tierra más densamente poblada del mundo contra Israel no se detiene por un día. El ataque más resonante de los últimos días fue el cohete que cayó en una escuela de la ciudad de Sderot y que no se transformó en una catástrofe por milagro debido a que los estudiantes estaban rezando en la sinagoga. El paso de Karni es un punto clave en esta historia. Hace pocas semanas fue frustrado por la policía palestina un atentado terrorista contra este puesto de frontera. Debido a las continuas alarmas de ataques, Israel, de forma intermitente, decide cerrar el cruce y bloquear el paso de mercancías palestinas hacia el territorio israelí. A su vez, por el paso fronterizo de Karni ingresa la mayoría de la ayuda humanitaria del mundo para los palestinos. Un tráfico de entre 300 y 400 camiones por día, es decir, unos $2 millones, lo transforma en el cruce más importante entre Gaza e Israel. Karni es uno de los 4 pasos fronterizos en la zona. Al norte está Erez, por donde circulan personas, más al sur Karni, por donde ingresan y salen todo tipo de mercaderías. Luego tenemos a Sufa, por donde son transportados los materiales de construcción, y por último está Keren Shalom, un paso destinado a la transferencia de mercancías entre Egipto y la Franja de Gaza. En esta oportunidad dialogamos con el encargado israelí de la coordinación económica con los palestinos en Karni, quien dio su versión de lo que ocurre allí. Toda la mercadería que entra a la Franja de Gaza pasa por este punto. Y en este momento, por ejemplo, en el punto de vista de trigo y harina, en la Franja de Gaza existe cantidades para más de 1 mes y medio de consumo. O sea que en este momento no existe ningún problema de falta de comida o falta de trigo, falta de harina, falta de azúcar. Naranjas, cítricos que vienen de la Franja de Gaza. La dirección final es Arabia Saudita o Jordania o los Emiratos Árabes. Pasan por Israel, de acá viaja al puente de Allenby y de Allenby sale para Jordania, Arabia Saudita o los Emiratos Árabes. Desde el principio del 2006, Karni estuvo cerrado aproximadamente 1 mes y medio. Estamos hablando desde el 15 de enero hasta hoy. El gobierno de Hamás, o sea, las elecciones en la autoridad palestina fueron en final de enero, o sea que el cierre de Karni no tiene nada que ver con la subida del gobierno de Hamás. El cierre de Karni fue desde el punto de vista de seguridad. En este momento la cooperación con el lado palestino es lo mínimo indispensable. Hace solo 2 semanas, aquí hubo un intento de atentado de palestinos terroristas quienes pretendían romper con casi el último eslabón que queda de cooperación entre el gobierno palestino y su par israelí. Del otro lado del límite recibimos los datos de que hubo un intento de atentado. En ese mismo momento, los empleados que ustedes ven acá de Karni se corrieron, se paró la actividad, se corrieron de todos los puntos que están cerca de la pared, del paredón, y se paró el trabajo. A veces es difícil pensar que esta región de apariencia pastoril sea una de las zonas más explosivas del planeta. Por lo que pudimos observar estando aquí en Karni, puedo concluir varias cosas. Ambas partes están interesadas en la quietud del área, principalmente por motivos económicos. Mientras tanto, los habitantes de la periferia israelí siguen siendo los más vulnerables, quienes seguirán absorbiendo la mayoría de los ataques, por lo menos hasta la próxima cadencia. Por mi parte, regreso a casa, me alejo del rango de los Qassam y recupero mi inocente esperanza que algún día alcancemos la paz. Para Infolive TV, este fue Gabriel Castellán en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel en el paso Karni.